Desiguales, capítulo jueves y último capítulo del 2021. Este señor, que hoy tiene 94 años, se llama Carlos Pedro Blaquier. Seríamos una comunidad muy distinta si no hiciera falta explicarles que es el dueño de la empresa Ledesma, emblema de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, concretamente crímenes cometidos durante julio de 1976 en lo que se llamó la noche del apagón en la provincia de Jujuy. El cuerpo médico forense hoy evaluó que no está en condiciones de ser juzgado, lo cual a sus 94 años efectivamente esto puede ser así. Lo que pasa es que por distintas responsabilidades en la demora del enjuiciamiento, Carlos Pedro Blaquier se convierte de esta manera en una garantía de impunidad para quienes gestaron el modelo económico que implementó la dictadura cívico-militar a base de tortura, desaparición y asesinato. Y de esta manera arrancamos Desiguales en esta jornada de jueves. Es muy importante esto que ocurre, está muy fuera de agenda. Es parte de la esencia de Desiguales también traer estos temas que hacen a nuestro presente, porque esto no es un problema el final de la dictadura o desde el comienzo de la democracia, digamos. Esto es un problema presente y tiene que ver con que, valgan las coincidencias, a través de distintas ilegalidades se instaura un modelo económico y se garantiza la impunidad de estos personajes que, insisto, más allá de los nombres propios, han sido los que, a través del terrorismo de Estado, lograron implementar un modelo económico, político y social que resistía la sociedad argentina a través de sus distintas organizaciones. Me parece que es odiosa la comparación entre gobiernos que han sido electos democráticamente y, por supuesto, aquellos que asumieron a través de un golpe de Estado. Pero sí es interesante observar cómo a partir de ilegalidades se pretenden instalar decisiones económicas o un modelo económico determinado que el pueblo argentino resiste. Y sobre todo a través de sus organizaciones sindicales, que durante la dictadura cívico-militar fue la principal víctima, además del terrorismo de Estado. Buenas noches, Néstor Espósito. Quiero ver si podemos juntos recapitular un poquito las responsabilidades, entiendo yo, de un sector del Poder Judicial para la demora en el enjuiciamiento de Carlos Pedro Blaquier. La demora tiene que ver concretamente con un sistema que está pensado e ideado para proteger que determinadas situaciones nunca lleguen a condena, y esta es una de ellas. Carlos Pedro Blaquier estaba encaminado hacia juicio oral y público cuando todavía estaba en condiciones de salud de afrontarlo, pero en 2015 la Cámara Federal de Casación, que es el tribunal penal más importante, le puso un dique a esa situación. Cuando el hombre estaba encaminado para ir a juicio oral y público, le dijeron: vuelva a la situación para atrás, le dictaron una falta de mérito y eso terminó frenando el juicio oral y público. De ahí pasó a la Corte Suprema, que como todos saben no tiene tiempo para pronunciarse, se tomó 6 años, en rigor un poquito menos, porque entre todo el tramiterío burocrático que tiene la justicia se llevó 1 año. Lo que estás escuchando no es un delirio, se lleva 1 año el trámite de pasar una causa de un lugar a otro que queda a menos de 15 minutos en colectivo. Bueno, después de eso estuvo 6 años. ¿Puedes repetir un poquito eso? 1 año para pasar un expediente a 15 minutos de bondi. La Cámara de Casación queda en Comodoro Pi, la Corte Suprema queda en Talcahuano 550. De tomarse el colectivo que tomamos todos los que vamos a tribunales habitualmente, y en 15 minutos, a menos que haya mucho tráfico, que puedes tardar 20, estás de un lugar a otro. Si querés llevarlo en taxi, porque el expediente es muy voluminoso, incluso podés tardar menos. Y si tenés a alguien que te arrime con un auto, que suelen haber en el Poder Judicial con chofer y todo, ni te cuento. Bueno, tardó 6 años. 6 años finalmente la Corte le dijo, básicamente, ustedes demoraron la causa. La Corte le dijo a la Casación, ustedes demoraron la causa 6 años después de que la causa pasara a la Corte Suprema. Entre una cosa y otra, en agosto pasado, finalmente volvió a juicio oral y público, y hoy el cuerpo médico forense dijo: este señor está muy mayor, en consecuencia consagró la impunidad. Yo insisto, probablemente sea cierto, ya no tiene sus facultades como para defenderse en un juicio, y eso evidentemente es así, está dentro de la regla de juego de situaciones como esta. El problema es lo que acaba de contar Néstor Espósito, lo que se ha demorado y garantizado entonces sí
la impunidad en el marco de la responsabilidad civil, que todavía es algo que un sector de la sociedad argentina no termina de comprender, que efectivamente el terrorismo de Estado no era un fin en sí mismo, tenía que ver con la implementación de un modelo económico que después otros gobiernos electos democráticamente lo siguieron haciendo y como vemos en las últimas horas también a través de artilugios ilegales. Geminiani, Hornos y Rigi, los responsables de la Cámara, yo entiendo que el Gobierno Nacional va a iniciar acciones que hasta pueden ser con consecuencia penal por esa demora, y en la Corte Maqueda, Hayton y Rosati. Maqueda, Hayton y Rosati sacaron el fallo que destrabó el juicio oral y público, ¿no? Y que le dijo a la Cámara, ustedes bloquearon esto. Exactamente. Ustedes garantizaron la impunidad. Rosenkrantz, el presidente por entonces de la Cámara, falló a favor del empresario. No sorprende. Y Lorenzetti no participó del fallo, no emitió fallo en esa ocasión. Lorenzetti, que es uno de los jueces que estuvo más comprometido desde la reapertura de los juicios con llevar adelante los juicios de lesa humanidad, en esta oportunidad no participó del acuerdo. Así arrancamos hoy Desiguales, ustedes saben, programa libre de humo y por supuesto a la espera de nuestra querida compañera Lucila Trujillo, que el lunes ya estará aquí de vuelta. ¿Qué dice la barra? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Hola Estefi, hola Pablo. Muy bien. ¿Bien? Buenas noches, bien. Bueno, Pablo, ¿con qué vamos hoy? No, vamos a hacer un repaso del año. Vamos a recordar los 3 temas más importantes. No solo es un repaso del año, sino es un anticipo de lo que puede venir. Bien. Porque los 3 hechos que vamos a relatar, a mencionar, no solo marcan la inmediatez porque están muy presentes, sino que van a marcar prácticamente todo el 2022. Me encanta el juego del anuario, ¿no? Porque además nos hace pensar o nos da cuenta de todas las cosas que pasaron este año y que nos da la sensación que eso pasó en otro año, que no pasó en el 2021, por las características que tuvo. Néstor, ¿qué más? Le vamos a dar una vuelta de tuerca a esto del repaso del año, porque cuando llega fin de año, los jueces se apuran a sacar todo lo que nos sacaron en el año. Entonces vamos a hacer un picadito con 4 cosas que pasaron hoy, una de las cuales tiene que ver con un episodio raro en el Poder Judicial, que es que una misma persona puede ser querellante e imputado en una causa. No puede ser. Bueno, y encima se llama... Los dos lados del mostrador, Sí, es bueno. la típica. Ahora le vamos a ir. Estefanía Pozo. El juego del espejo directamente. ¿Con qué Yo vamos voy a hoy? hacer un juego casi de ejercicio de anuario, pero por un aniversario. Y es el año del aborto legal, seguro en la Argentina. Legal, seguro y gratuito, porque también es gratuito. Vamos a repasar algunos números nacionales y vamos a mirar unos mapas de la provincia de Buenos Aires que muestra la diferencia entre 2019 y 2021 de cómo no solo la sanción de la ley, sino la intencionalidad política cuando hay un gobierno que entiende la necesidad de garantizar derechos, cómo cambia el panorama de un año a otro. Claro, pues 2020 y 2021. Necesitamos la ley y necesitamos que la ley se ponga en práctica. Simplemente, pero además en la Argentina el aborto es legal desde 1921 con causales. Claro. ¿No? Entonces había una indicación de la Corte Suprema de cómo debía interrumpirse un embarazo de manera legal, pero no se respetaba. De hecho, vamos a ver en 2019 el panorama y cómo cuando asumen autoridades que entienden que hay que hacer un seguimiento y una garantía de ese derecho, se va empezando a cambiar la cosa. Por supuesto que 2020, la ley 27.610 cambia absolutamente el panorama. Todos esos números los vamos a repasar en un ratito. Muy bien, en un rato nada más con Estefanía Pozo. Bueno, otro de los temas, por supuesto, del día y sobre lo que nos vamos a dedicar en este primer tramo del programa tiene que ver con otro récord de contagio de casos positivos de coronavirus. Ahí estamos viendo en imagen la placa de hoy, 50.506 casos confirmados, 164.180 testeos realizados con una positividad del 31%, que es mayor incluso el 29% que habíamos tenido en las últimas horas. Eso quiere decir que de cada 100 testeos que se hacen, un poco más de 3 dan efectivamente positivos, digamos, ¿no? Y además un montón de preguntas porque van cambiando algunos protocolos de aislamiento, no solamente en la Argentina, sino se está observando lo que hacen países hermanos y lo que está pasando en el resto del mundo. Vamos a compartir una charla muy interesante con Florencia Kahn, ella es médica infectóloga, ya está conectada con nosotros, y también con Nora Bar, periodista científica, divulgadora, nos interesan mucho sus opiniones. La saludo a las dos aquí desde Desiguales de la Televisión Pública. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola Florencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por este rato. A ver, Florencia, varias preguntas que tenemos aquí para hacerte, pero primero una mirada tuya general sobre la situación con estos más de 50.000 casos.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con Nora este ratito. La verdad es que lo que estamos observando es claramente un aumento en el número de casos notificados, ¿no? Sabemos que siempre vemos la punta del iceberg. Claro. Hay probablemente muchos más casos que son asintomáticos o oligosintomáticos, y lo que vemos es que hay como un desdoblamiento donde observamos un aumento en el número de casos, probablemente con todavía predominio de la variante Delta, pero con circulación comunitaria de Omicron en gran parte de las jurisdicciones, y esta variante lo que tiene es que es mucho más transmisible de persona a persona, mucho más fácilmente transmisible, pero parece ser menos letal. Entonces lo que observamos es un desdoblamiento donde vemos un aumento importante en el número de casos, pero con una letalidad y con un número de fallecidos que, como decimos siempre, no hay ningún número que sea aceptable cuando estamos hablando de fallecimiento de personas, pero vemos que la letalidad parece ser más baja, y el rol fundamental que cumplen las vacunas en esta situación, con el objetivo de disminuir las formas graves y las muertes, teniendo en cuenta que las vacunas no evitan los contagios, las vacunas no son esterilizantes, pero sí lo que hacen es disminuir la mortalidad por COVID. Entonces, en base a todo esto y al periodo de incubación menor que tienen las variantes tanto Delta como Omicron, es que en el día de ayer el Ministerio de Salud de la Nación dispuso nuevas periodos para el aislamiento tanto de los contactos estrechos como de los casos, diferenciando entre personas vacunadas y no vacunadas, es decir, que para las personas vacunadas, que son un caso positivo confirmado, el aislamiento pasa a ser de 7 días desde la fecha de inicio de síntomas, con 3 días de cuidado muy, muy estrictos, mientras que para las personas que están con una sola dosis o directamente no vacunadas, el aislamiento tiene que ser por 10 días desde la fecha de inicio de síntomas, y también para los contactos estrechos se baja a 5 días el aislamiento. Florencia, concretamente esto, yo entiendo por supuesto que tiene base científica, así lo ha dicho la propia ministra de Salud. Ahora, estamos yendo en virtud de una cepa, no sé si está bien, corríjanme, no quiero ser irresponsable, pero una cepa que demuestra hacer menos daño, aunque es muy contagiosa. Estamos yendo a una idea de contagio por rebaño, digamos, porque la cantidad de personas que evidentemente están siendo positivos es altísimo. Sé que se está observando también en otros países cómo incluso hasta los contactos estrechos sin síntomas no se los aislaría, creo que es el caso de Uruguay. ¿De a poco vamos a una estrategia de rebaño? Por lo menos yo no estoy en condiciones de decir que esa sea una estrategia que se esté pensando en este momento en Argentina. Como vos bien decías, se está observando qué está pasando. Por ahora hay un aislamiento indicado tanto para los casos como para los contactos estrechos, pero siempre hay que tener en cuenta que durante toda la pandemia, si algo nos enseñó la pandemia, es que esto es muy dinámico. Recordemos que no hablamos de cepas, hablamos de variantes. Perdón, ¿sí? Que implica que mutaciones en el virus hacen que el virus se comporte de manera diferente, como es el caso de Omicron, que es muy transmisible de persona a persona, pero con un periodo de incubación más corto, que es la base científica también para disminuir el aislamiento, ¿no? Bien. O sea, se aísla menos a las personas, menos días a las personas, tanto positivas como contactos estrechos, porque la idea es que aislarlas durante el periodo que más posibilidad de contagiar tienen, que son esos días. Nora, ¿no? en principio tu mirada sobre esto, felicitaciones por las notas en el Destape, sé que estás muy contenta ahí, te leemos seguido. Tu mirada sobre lo que recién charlamos con Florencia, o lo que quieras agregar. No, vos mencionaste que la variante es más leve. En realidad eso no tiene que ver solamente, por favor, Florencia, que es la especialista, me podrá corregir, sí, pero no tiene que ver simplemente con la biología del virus, sino que el hecho de que se vean menos casos graves
se atribuye principalmente al gran avance que tenemos en la vacunación, ¿no es cierto? O sea, los países que avanzaron mucho en la vacunación son los que están pudiendo resistir de mejor manera, con menos hospitalizaciones, esta ola con una variante de enorme transmisibilidad, a tal punto que se duplican los casos cada 2 o 3 días y estamos viendo estos saltos enormes de casos, pensemos que son los notificados, porque a lo mejor hay alrededor de 10 veces más casos Claro. que no llegan a hacerse los test o que no consultan con los médicos justamente porque son más leves, ¿no? O sea que no es solamente una cuestión de la biología del virus, tampoco es como dicen muchas veces, los virus evolucionan siempre para ser más leves, los virus respiratorios. No hay alguna razón biológica para que evolucionen a ser más leves los virus respiratorios, pero sí, en este caso, como hay gran parte de la población, mucho más del 70% ya con las 2 dosis, Sí. y una parte importante según las edades, hasta con 3, eso ayuda mucho a disminuir el impacto. Pero Bien. al mismo tiempo hay una incertidumbre, porque las hospitalizaciones y la mortalidad siguen al número de notificaciones, pero retrasadas 2 o 3 semanas. Claro, claro. Entonces, por eso, de todas maneras, las directivas de todos los especialistas y también las directivas del Ministerio de Salud, de todos los ministerios de salud, indican que en la fiesta, que son momentos de muchas reuniones, no nos olvidemos de los cuidados. Igual hay que cuidarse, hay que tratar de no hacer encuentros multitudinarios, siempre en lugares con muchísima aireación, que haya viento cruzado si son internos, si son en un patio, no está, digamos, garantizado que haya verdaderamente, salvo que haya mucho viento. Sí, ¿no? recuperar los cuidados, Nora, que hemos aprendido hasta acá, tratar de tener ese reflejo que se nos vuelve a activar. Nora, Florencia, aquí está Néstor Espósito, que tiene una consulta para hacerles también. Recién decían algo que es evidente, que es que la vacuna no inmuniza, que reduce sustancialmente los riesgos de forma grave y la mortalidad, pero no inmuniza. Los 50.000 casos de hoy y los cientos de miles que se repiten en el mundo son una prueba acabada de ello. La pregunta es, ¿hay alguien que esté trabajando en una vacuna contra el COVID que sí inmunice? No, inmunizar inmuniza. Florencia lo puede explicar mucho mejor que yo, pero inmunizar inmuniza, sí. Bueno, Sí, voy a claro, lo que pasa es voy a que- corregir, que evite el contagio. A ver, en el desarrollo de las vacunas hay ciertas enfermedades para las cuales hay vacunas que evitan el contagio directamente, pero en la mayoría de los casos las vacunas lo que tienen es una función de atenuar el impacto de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con gripe, que es por ahí el ejemplo más parecido, que por eso tienen indicación de vacuna las personas con condiciones de riesgo, porque lo que hace es disminuir las formas graves y la muerte. Es decir, que lo que hacen las vacunas, de alguna manera, es que podamos tener cuadros leves y que eso no implique un aumento en la morbimortalidad. Entonces, existen algunas enfermedades que las vacunas directamente las evitan, pero en la mayoría de los casos eso no sucede. En la mayoría de los casos lo que tenemos es una inmunidad mayor que si no estuviéramos vacunados, que lo que hace es atenuar el impacto de la enfermedad. Por Bien. supuesto que siempre se va trabajando en nuevas vacunas que sean, digamos, lo más perfectas para el tipo de variante que va circulando, pero no quiero dejar pasar esto que decía Nora, ¿no? El fuerte impacto que tienen las vacunas, que es un impacto súper necesario, pero no suficiente. Claro. Si de la mano de las vacunas no van todos los otros cuidados que mencionaba Nora, no podemos. Tenemos Bien. que estar muy atentos a todo eso y por favor que las personas que no se vacunaron inicien su esquema de vacunación, que aquellas que hayan recibido la primera dosis pero no la segunda
completen los esquemas. Hay vacunas para todos y todas, entonces es importante vacunarse, pero continuar con los cuidados y no confiarnos, que no funcione la negación en cuanto a encontrar explicaciones alternativas para los síntomas, porque el virus está circulando y mucho. Florencia, Nora, muchísimas gracias. La vamos a seguir, pero siempre agradecidos por su predisposición. Un gran abrazo y felicidades. Igualmente. Feliz año para todos. Feliz año. Bueno, estábamos charlando ahí sobre un tema que por supuesto nos preocupa ahí mucho y además, claro, la cantidad de contagios paralizan el desarrollo económico, ¿no es cierto? Esto también responde, como le dijo la propia ministra, a tratar de hacer más breve, con fundamentos científicos, los periodos de aislamiento. Bueno, nos vamos con Estefanía Pozo, nos prometió, se cumple un año del aborto legal en la Argentina y vamos a evaluar su implementación, Estefi. Sí, y algunos datos de qué nos dejó este primer año del aborto legal. En primer lugar, un número, 27.610, es la ley, el número de la ley que protege la decisión, el derecho de las personas, de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, de interrumpir un embarazo cuando deseen no hacerlo. La ley le dio la posibilidad, por lo menos a nivel nacional, estos son los datos del Sistema Público de Salud, a más de 32.000 personas de interrumpir un embarazo, garantizándole la salud. Nada más y nada menos que eso, simplemente respetando su derecho y sobre todo su derecho a tener una atención saludable, claro, que el sistema de salud no las obligue, o el sistema legal en realidad, no las obligue a hacerlo en la clandestinidad en un contexto de mucho riesgo. Subió a la par de esta legalidad casi un 40% la cantidad de centros que le ofrecen asesoramiento a las mujeres y que hacen interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto respetuosa de la ley. Un 150% también subió la cantidad de tratamientos de misoprostol distribuidos por nación. ¿Qué quiere decir esto? Que como es legal, como es seguro y como es gratuito, en los hospitales públicos, en los centros de salud pública, no solamente te hacen un control o una consejería, sino que te llevas el medicamento a tu casa. Por eso es que subió tanto la distribución. Y otro de los datos interesantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que lograron disminuir un 260% la cantidad de municipios entre 2020 y 2021 que no tenían ningún tipo de asistencia. No había atención para interrupción del embarazo. Todo esto en este año de vigencia de la ley. Todo esto en este año de vigencia de la ley, pero vamos a ver unos mapas para que veamos la tremenda diferencia que existe entre 2019 y 2021 en la provincia de Buenos Aires. Fíjense lo que es esto. Tremendo. Esto le agradezco muchísimo al equipo de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires, que es ejemplar el trabajo que vienen haciendo. Agostina Finelli y todas las chicas que están en esa dirección, la verdad es que es muy emocionante ver personas cómo trabajan cuando abrazan la salud pública como un derecho. ¿Qué significan esos colores? El primero de los mapas a la izquierda es diciembre de 2019. En rojo, todos los municipios que no tenían ningún efector de salud que realizaran ni interrupción legal del embarazo, en ese momento, porque todavía la interrupción voluntaria no era ley, y tampoco tenían ningún tipo de asesoramiento. Fíjate, casi toda roja la provincia de Buenos Aires. Esto es herencia, por supuesto, de la gobernadora María Eugenia Vidal. En 2020 se avanzó. ¿Por qué? Por decisión política. El primer cambio, lo que vemos, es decisión política. Más allá de que les guste o no el gobierno, fíjense los cambios en cómo se avanza en cada uno de esos municipios para que exista al menos algún lugar que contemple el derecho a la salud como un derecho humano. Y en 2021 quedan solamente 10 municipios que no tienen ningún tipo de efector de salud, pero sí algunos en donde la provincia puso algún efector de salud para que allí haya una respuesta. No, la tendencia y la decisión política es clara en eso que estamos viendo, no hay margen para discusión. ¿Qué pasa a nivel federal? ¿Hay datos? A nivel federal no hay datos, sí lo que hay es un aumento importante de las llamadas a la línea de salud sexual y reproductiva, a donde allí te informan
te derivan a un lugar específicamente a donde te pueden dar información y garantizar la interrupción del embarazo. Pero ¿por qué no hay datos? Porque el sistema de salud es tripartito en Argentina. Está la salud pública, después están las obras sociales y las prepagas. Del sistema privado, compuesto por obras sociales y privadas y prepagas, no hay datos todavía. Son los datos que tenemos solamente los de la salud pública. Y esos son los que les estoy mostrando. Una última información que quiero compartir con ustedes es qué pasa en el área metropolitana. Fíjense ustedes cómo estaba en 2019, cómo había muchos municipios a donde no había atención, y lo que vemos en 2021 es Zárate, allá arriba, y San Martín. Son los únicos dos municipios que en el conurbano, en el área metropolitana de Buenos Aires, no tienen una atención municipal. Por suerte, en el resto del área metropolitana y en la Ciudad de Buenos Aires se respeta la ley. Estamos a un año de esto que nosotros incluso estamos viendo aquí abajo en nuestra mesa. La verdad que parece mucho tiempo más. Es que es mucho tiempo más en realidad, porque la lucha por el aborto legal en la Argentina viene desde hace muchísimo tiempo. En 1988 fue en el tercer encuentro nacional de mujeres, el primer taller, y ahí se consolida, se arma la Comisión por el Derecho al Aborto y se empiezan a tejer las estrategias legislativas que terminan creando en el 2003 la campaña nacional, en realidad en el 2005, la campaña nacional por el derecho al aborto. En el medio de todos esos años hay estrategias, hay juntadas, hay redes, hay publicaciones, hay un trabajo histórico y una conformación muy fuerte del movimiento de mujeres en Argentina que consolida el logro político, la victoria política en 2021. Por eso parece más largo. Más allá, muy buena respuesta. Más allá de que, claro, un año de pandemia nos parece un montón, pero hay más de 30 años de lucha y por supuesto desde acá reconocer con mucha emoción este logro a todas las pioneras que hicieron esto y a todas las que continuaron y las que entendieron que construyendo redes se puede cambiar la realidad de un país. Bueno, esto es lo que vemos. Además podría decirte un montón de cosas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y con esto cierro, me parece muy importante, se logró ahorrar más de 200 millones de pesos por comprarle al laboratorio público de Santa Fe el misoprostol. Muy importante. Con lo cual ahí tenemos una clave importantísima. Hoy el tratamiento de misoprostol sale 9.000 pesos, 9.100 pesos. Hay alrededor de 1,2 millones de mujeres que ganan menos de 7.000 pesos. Esas mujeres, que son las de la base de la pirámide, que no tienen ingresos, no podrían hacerse un aborto en condiciones seguras si no estuviera esta ley. Con lo cual, la producción pública y ahora aprobar la mifepristona es mi pedido de ahora en adelante. Gracias, Steffi. De nada. Muy buen repaso del año del aborto legal en la Argentina. Bueno, vamos a pasar a una causa que Néstor Espósito denominó Stornelli versus Stornelli, pero para la placa de presentación vamos a necesitar, si la ponemos en pantalla, una traducción para 3 o 4 generaciones más o menos. Porque esto remite ¿a qué? A una película que fue ícono en los 80 que se llamó Kramer versus Kramer. Nuestro productor Albano Piacenza tuvo que googlear qué era Kramer versus Kramer. Sí, ahí dudamos de cómo armamos, ¿no? De bicharle el currículum a nuestros compañeros. Pero yo la conozco. Bueno, en fin. Lo que estamos hablando es de algo que va mucho más allá de una interna familiar. La causa que enfrenta a Stornelli con Stornelli es, en rigor, la unificación de dos causas. ¿Te acordás que cuando te hablábamos de la causa D'Alessio que tramitaba en Dolores, finalmente la Cámara de Casación la trajo para aquí? En esa causa, Stornelli está imputado por 2 hechos. En esos 2 hechos está procesado y encaminado el proceso para que en algún momento haya juicio oral y público. Pero cuando surgió la causa de D'Alessio, Stornelli denunció que todo eso era un armado en contra de él, del cual había participado D'Alessio. Se llamó la causa PUF y esa causa tramita ante el juzgado de Julián Ercolini. Cuando la causa de Dolores llegó a Buenos Aires, hubo 3 jueces que, como si fuera un partido de ping-pong, se la revolearon de un lado para el otro. Fueron María Eugenia Capuchetti, Ariel Lijo y finalmente el expediente aterrizó hoy en el juez Julián Ercolini, que es el mismo que tenía la causa que había denunciado Stornelli. Entonces, con las 2 causas juntas, Stornelli en un mismo expediente es, por un lado, acusado y por otro lado,
acusador. Pero no sé cómo se llama técnicamente, pero él tiene que decir, No existe miren, técnicamente. está bien, pero él tiene que decir, mira, yo no voy a participar de esto, me corro y que asumo otro. Tornelli ya fiscal. anunció que en el caso que la causa quede radicada ahí, se va a correr del rol de querellante, que además es lo que corresponde. Y además, en esta causa en particular, él nunca estuvo imputado del delito de extorsión. Sí. De manera tal que solo quedarían en pie estas dos causas, en las que tiene procesamiento confirmado, más las causas que todavía no tienen una decisión definitiva. También allí va a pedir el sobreseimiento. Bueno, hacemos un picadito de otras Hacemos cosas un que si no picadito. las mencionamos nosotros, difícil que aparezcan en agenda. Bien, vamos a ver en las fotos que siguen algunas de las cuestiones A ver, que tienen dale. que ver con esta historia. A ver si podemos ir mostrándola en orden, digo, para no alterar. Son causas que se resolvieron en las últimas horas. Esta tiene que ver con un episodio terrible. Recuerdo que este ocurrió, episodio, sí, claro. Ocurrió en 2019. Un policía de la ciudad se encontró con un indigente, una persona con sus facultades mentales alteradas, que tenía un cuchillo en la mano. Lo redujo de esta manera, con una patada en el pecho. Sí. El hombre cayó, pegó la cabeza contra el asfalto y murió. El fiscal Leonel Gómez Barbela, que es el mismo que tiene la causa por la muerte de Lucas González, acaba de pedir la indagatoria de 3 policías de la ciudad por encubrimiento. Encontró en aquel momento lo mismo que hoy se investiga con Lucas González. Fueron al lugar, modificaron la escena del crimen e hicieron pasar como que este hombre había agredido con un cuchillo, cosa que nunca había ocurrido. No es un caso aislado, sino es una matriz de casos que muestran que ante una macana, por llamarlo de alguna manera, hay encubrimiento. Vamos a la próxima foto. La próxima foto vamos a ver a un personaje que todos conocemos, se llama Claudio Chiquitapias, el presidente de la AFA. Acaba de ser sobreseído hace horas nada más en una denuncia que había formulado Graciela Ocaña por administración fraudulenta de la AFA. Había conseguido... ¿Graciela Ocaña? Sí, Graciela Ocaña. Ah, mira. Pensé que me había equivocado con el nombre. No, Graciela Ocaña, me llama la diputada. atención que tiene que ver Graciela Ocaña con el Chiquitapia, con la AFA, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver, tiene que tener algo que ver? Si No, la cuestión está bien, de si denunciar no tiene ningún compromiso. Denuncia la administración fraudulenta en la AFA, que es un tema de interés público. Bien. Como todo, bueno, Bueno. qué sé yo. ¿Y qué pasó? Lo que había dicho es que le habían concedido a amigos, a empresas amigas que no se dedicaban al rubro, los contratos de explotación de la imagen de la selección en redes sociales, la organización de partidos de fútbol, una serie de contratos a los amigos. Hoy el juez Lijo, después de una investigación del fiscal Eduardo Dayano, le dijo, no hay delito. ¿Dónde está el delito? Chiquitapia fue sobreseído, al igual que otros empresarios y dirigentes vinculados con el fútbol. Chiquitapia viene cosechando éxitos en la justicia. Recordamos, la Inspección General de Justicia lo ratificó al frente de la AFA. Bueno, y Ocaña viene cosechando causas en las que efectivamente, como se investiga seriamente, quedan en la nada. Lo que pasa es que la denuncia, el hecho de ser denunciante, implica que no hay ningún compromiso personal. Si fuera querellante, probablemente le habrían condenado a pagar costas. Siendo denunciante, nada de eso pasa. Vemos la última foto. Dale. También es un fallo que se conoció en las últimas horas. Este es el ex jefe del ejército, César Milani. Había sido acusado por causas de violación a los derechos humanos, una en particular que tenía que ver con la desaparición del conscripto Agapito Ledo. En 1976, Milani era un subteniente muy joven en ese entonces. Fue a juicio oral, estuvo 2 años preso. En 2019 fue absuelto. Hoy la Cámara de Casación, en un fallo firmado por 2 jueces que de kirchneristas y de milanistas no tienen nada, Diego Barrotaveña y Daniel Petrone, confirmaron que no hay una sola prueba que incrimine a Milani en aquel episodio vinculado con delitos de lesa humanidad, y ratificó la absolución. Gracias, Néstor. Buen picadito. Insisto que si estas cosas no aparecen aquí, difícil que sean parte de la agenda. Bueno, nos vamos a ir al living porque ya está con nosotros Hugo Yasky. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, además de diputado nacional. Hoy protagonizó, ¿cómo te va, Hugo? Gracias por venir, Desiguales. Hoy protagonizó una conferencia de prensa con Pablo Moyano y otros dirigentes, tanto de la CTA como de la CGT, en función de lo que hemos conocido, digamos, ¿no? Todo un armado de espionaje ilegal. Hemos visto el video ya muchísimas veces para perseguir efectivamente a dirigentes gremiales con exfuncionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Cuando viste el video, ¿qué te pasó, Hugo? Lo primero fue estupor, por de pronto ver en
en vivo y en directo o filmado, una escena que uno a veces se podía llegar a imaginar. Una reunión con empresarios y funcionarios y jueces o representantes de la mesa judicial para tejer y urdir complicidades. O sea, ¿no te sorprendió el hecho? ¿Te sorprendió verlo así tan crudamente? Al verlo crudamente, y sí me sorprendió, me produjo estupor escuchar la parte donde Villegas dice: lo desmentiría, pero si pudiera tener una Gestapo para terminar con el movimiento sindical, la tendría. Más o menos así. Esa frase hoy la conocieron en Europa dirigentes de muchas centrales de países donde durante 9 años la Gestapo eliminó a decenas de miles de dirigentes sindicales. Está lleno de señales y de recordatorios de víctimas de la Gestapo, la mayoría de ellos de la clase trabajadora. Hay como un paralelismo con el genocidio en la Argentina, esos 30.000 desaparecidos, la mayoría también sufrieron prácticas muy similares a la de la Gestapo durante los años del advenimiento del nazismo. Bueno, hoy nosotros arrancamos el programa porque está casi consolidada la impunidad de Carlos Pedro Blaquier, que es uno de los emblemas, digamos, ¿no? de la persecución al laburante. Que es cuando cuando después del nunca más se empieza a utilizar la figura dictadura cívico-militar, porque la pata civil de la dictadura eran justamente estos poderosos empresarios. Los de la Ford, por ejemplo, que es un juicio sin precedentes donde se condena a los directivos de una empresa, se demuestra que fueron parte sistemática del secuestro y la desaparición de trabajadores de la misma empresa. Y creo que es realmente lamentable que Blaquier, representante nada más ni nada menos que de esa mano civil que posibilitó la noche del apagón, donde desaparecieron no solamente militantes sindicales, hasta quien ejercía el cargo político en esa localidad, Aredes, sí. Abogados defensores. Sí, claro. Es realmente un escupitajo en la cara de la democracia esa impunidad. Quiero invitar a la charla con Hugo Yasky y por supuesto con nuestros compañeros y compañeras en Desiguales a Héctor Recalde, abogado laboralista, en algún momento sindicado como el jefe de la mafia de los juicios laborales, diputado nacional, mandato cumplido, bueno, muchísima experiencia en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. ¿Cómo andás, Héctor? Acá te saluda Pablo Caruso en Desiguales, estamos con Hugo Yasky también. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Hugo, ¿qué tal? Hola, ya Héctor. Hugo dijo todo lo que yo pensaba decir, así que vamos a ver si puedo imaginar algo distinto a lo que dijo Hugo, aportar algo que no haya dicho. Bueno, pero vos has lidiado con esto concretamente, Héctor, digamos, ¿no? En carne propia. No, pero en realidad para mí fue una medallita que me puso mal. Porque decir que yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas, entre mis padres, entre los compañeros y las compañeras que militamos hace mucho tiempo juntos, es un lugar de privilegio. Así que la verdad que no me hizo mella, con toda autenticidad. Pero obviamente uno lo enmarca en toda la actitud persecutoria que tuvo Macri, con una historia muy, muy negra que tiene Macri en su vida pública o semipública. Es decir, realmente parece algo increíble que haya sido electo presidente de la nación. Pero la historia nuestra es una historia donde realmente los trabajadores siempre han dado prueba palpable de la defensa de la institucionalidad, de la república, de la democracia. Yo suelo citar no solamente cuando afectó los intereses del peronismo, donde la mayoría de trabajadores y trabajadoras tienen su referencia ideológica, pero también cuando Alfonsín, en 1987, pudo sufrir el golpe que iba a dar Aldo Rico. Yo fui testigo privilegiado, porque esos 4 días, hasta de Semana Santa, íbamos a Sopardo 802 a la Casa de Gobierno a defender y a charlar con los funcionarios del gobierno de Alfonsín y con Alfonsín mismo. Fue la única vez en la historia de la CDT, que yo recuerdo, y estoy muchísimos años ligado a ella, donde se declara un paro general por tiempo indeterminado
si a partir de la medianoche del domingo de Semana Santa continuaba el golpe de Rico. No hubo antes ni después una actitud tan férrea de defensa de la democracia y de la república del movimiento obrero. Yo podría citar al principio de la dictadura cívico-militar, y es muy bueno esto que sea cívico-militar por el compromiso que tuvieron los cívicos, los civiles, los empresarios, que no la miren de afuera. Héctor, una cosa que me parece que queda muy clara en esta escena, por si alguien tenía alguna duda, pero lo vuelve muy gráfico, es la vinculación del espionaje ilegal o de herramientas ilegales para poder consolidar un modelo económico, bueno, capaz que es mucho, pero por lo menos para poder llevar adelante algunas decisiones que evidentemente tenían al movimiento sindical como un obstáculo. No sé si pensás lo mismo. Por supuesto, el límite, es decir, si el movimiento obrero hace digamos, movilizaciones contra la dictadura cívico-militar, imagínate contra un gobierno constitucional que no tiene las herramientas, le están vedadas esas herramientas que usaba la dictadura. Claro. El gobierno además no podía hacer desaparecer personas, no podía detener arbitrariamente, en términos generales, algún escape o alguna excepción puede haber habido. Pero Macri fue realmente, él espió hasta su propia familia. Está en su ADN estas cuestiones. Pero a mí me parece que, por eso es importante, yo siempre cito un decreto, el 385 del año 77. Lo que hizo la dictadura cívico-militar es tratar de aislar a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Bien. Hugo, vos sabés que me puso muy bien ver hoy la conferencia tanto de la CGT con la CTA. Bueno, diferencias históricas, en algún momento parecía que iban a una confluencia, pero me parece que es un gesto muy importante que haya sido conjunta. ¿Van a ser querellantes y van a llevar el tema a la OIT? Vamos a llevar el tema a la OIT. Esta noche creo que ya va a estar saliendo por mail la denuncia. Los sindicatos de Europa están esperando que llegue, saben de qué se trata la denuncia, y vamos también a querellar juntos ante la justicia. Y es muy importante haber tenido esta conferencia hoy juntos. Estuvo Pablo Moyano, Paco Manrique, Vanessa Siley, no pudo estar Sergio Palacio y el gringo Amichetti, que también hubiesen estado, y otros dirigentes importantes de la CGT. Yo creo que para estas cosas es para las que hay que unirse. Y vos lo decías, este plan sistemático, cuando uno dice el salario de los trabajadores privados en 4 años de macrismo rompió todos los récords y cayó 20 puntos, y el de los públicos cayó 26 puntos, esa enormidad que significa haber destruido el poder adquisitivo durante 4 años de esa manera tan brutal, está vinculada con lo otro que vemos en la denuncia. Es decir, eso que urdían era para maniatar a aquellos dirigentes sindicales que después fueron amenazados, perseguidos, qué sé yo, Plaini, Moyano, Baradel, el Tano Catalano. Hay una cantidad, una lista que ahora van a estar en la querella con pruebas de lo que sufrieron, mientras a otros se les regalaba, como decimos, la zanahoria, ¿no? Palos para algunos, zanahorias para otros. Ahora lo vamos a seguir charlando con Hugo, pero Héctor, te hago la última. Lo más breve que pueda, sé que da para mucho el tema, pero ¿cómo te parece que se puede reformar este sector del Poder Judicial o cómo se puede sanear, teniendo en cuenta que el Congreso está trabado y hasta en la última sesión en el Senado ha demostrado la oposición que no le va a dar 1 centímetro de ventaja al oficialismo? ¿Cuál te parece la clave para modificar esto? Que ha sido promesa del presidente Alberto Fernández, pero no se ha logrado, ¿no? Yo creo que la solución pasa por la cabeza. La cabeza es la cabeza del Poder Judicial en este caso. Hay que ampliar los números de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la integración de esta Corte, yo lo he escrito, lo he publicado con mi firma, no responde a los principios republicanos y democráticos y tiene una inscripción ideológica contraria a los trabajadores y a los sectores más sumergidos. Entonces, como no da para un juicio político porque se necesitan mayorías especiales en el Congreso, que no las tiene, Hugo recién explicaba algo de eso, bueno, lo que hay que hacer es aumentar el número, no hay ninguna dificultad para hacerlo, aumentar el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en todos casos, como siempre, hay acuerdos que se pueden hacer a la luz del día, entre el oficialismo y la oposición, hacer una especie de 2 por 1.
de la incrementar con 11, por ejemplo, o 12, bueno, serán 8 para el oficialismo y 4 para la oposición. Y me parece bueno eso, no es una negociación espuria, se puede hacer a la luz del día, porque es una representación más cabal de lo que es digamos, la representación política en nuestro país, política en el sentido lato, en nuestro país, ¿no? Héctor, gracias como siempre, un placer escucharte, un abrazo Muchas grande. gracias y los saludo a los dos, a Hugo y a vos. Buen año, Héctor. Buen año. Lo mismo para ustedes. Bueno, nos Gracias. vamos a ir a un corte. ¿Nos esperás un ratito? Sí. Porque ahora con Pablo Ibáñez vamos a hacer un repaso de lo que para Pablo Ibáñez es lo más importante de lo que pasó en el año en términos políticos. Me gustaría conocer tu opinión y lo seguimos charlando. ¿Puede ser? Sí, con gusto. Bueno, corte y ya venimos en Desiguales con eso. Dale. Lo más importante y lo más valioso que tenemos en la vida es la salud. Ese es mi deseo para todos ustedes en este 2022. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Resulta aprobado el derecho a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo. Tuvimos ley de identidad de género, ganamos el aborto. Primer aniversario de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Que es ejemplo, como decíamos, a nivel mundial, es ampliar derechos y no se perjudica a nadie. De verdad que es una construcción hermosa. Una lucha de décadas, un logro del presente. Es un acontecimiento que llamamos la marea verde. Un 2020 donde un gobierno decidió hacerlo promesa y política de Estado. Un año ley IBE. Jueves, 23 horas. Televisión Pública. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. De todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con caminos perfectos, a pesar de no haber caminos. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Algo de Sobre la Arena, algo así era, no me acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre la Arena. No me acuerdo. Aprendés, te divertís y ganás. Para allá, doctor. Tienes que venir acá a jugar, a ver si lo desbancan o no y siguen participando en ¿Quién se llama Argentina? ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes, 22 horas, Televisión Pública. En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Los productores siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan, para transformarse en el alimento del que obtenemos la energía, para que todo vuelva a empezar. La verdad es que no importa dónde comienza la rueda, lo importante es que la hacemos girar juntos. Donde hay campo, ahí estamos nosotros. Hoy les voy a mostrar mis elementos preferidos de espía. Un arma invisible. No se ve, pero está ahí. Yo no la veo, pero sí que está ahí porque la siento. Si estuvieran acá, tampoco la verían porque es invisible. Esa es su principal cualidad. Descargate la Oficial y recibí en tu teléfono móvil las mejores notificaciones. Oficial Gómez. En Panadería La Unión acaban de sacar las medialunas del horno. Chacabuco y Chocabamba. ¡Acá nomás! Checho y Batista. El taller. Lunes a viernes, trasnoche. 045. Al término de Lito Vitale. Televisión Pública. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Cuando uno la ve, siente que todo marcha. Con BBVA tengo un asesor financiero virtual que me ayuda a ordenar mis gastos. De Bransen a Wall Street. Arre. Arre a mis finanzas. A vos no, Eduardo. Escúchate esta. Me agrupa los gastos en categorías. Controlo todo. Me falta domar el frizz del pelo y la hago completa. Esta es mortal. Asigno presupuestos para después no agarrarme la cabeza con los gastos. Vos no te puedes agarrar la cabeza, pero me entendés. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Festival País 2022. Desde el 3 de enero. Todos los días a las 21.
Televisión Pública. Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Estas dos condiciones, si no se las resuelve en el tiempo, pueden empeorar. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodyne Sensibilidad de Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales, último programa del año. Estamos con Hugo Yasky y ya nos metemos con Pablo Ibáñez para hacer lo más importante, al criterio de Pablo, lo que ha pasado en términos políticos este año. Pero antes, Hugo, quiero hacerte una consulta. Fue muy llamativo respecto del video en el Banco Provincia, muy llamativo el silencio de algunos medios de comunicación. No solemos detenernos en Desiguales en eso, pero pasó algo muy puntual hoy. El diario La Nación publica en tapa una nota de Carlos Pañi. Y a mí me da la sensación que la idea ahí es tratar de ganar el sentido de lo que pasó en términos de, bueno, en realidad son todos los espacios políticos iguales. En algún momento transaron con los servicios de inteligencia. ¿Qué respondés? Ya como diputado nacional del Frente de Todos. Es la vieja teoría de los dos demonios. Cuando no pueden defender una bestialidad como esto de la Gestapo, cuando se les caen a pedazos todas las causas judiciales, entonces dicen, bueno, la justicia siempre termina premiando a los que están en el poder. Es mentira. La justicia institucionalmente funciona para defender a los grupos dominantes que ellos representan. Los grandes medios de comunicación son parte de ese entramado dominante y otros medios de comunicación, hoy en la conferencia estuvo Víctor Santamaría también, sí. Otros medios de comunicación han sido sistemáticamente perseguidos, sistemáticamente. Y ahí no hablan de democracia ni de libertad. Así que no vengan ahora con la mentira de que, bueno, es todo lo mismo. A veces estás en el poder, a veces en la oposición. No, no es todo lo mismo y veamos cómo actúa la justicia. No actúa de la misma manera en un gobierno o en el otro. Bueno, Pablo, nos metemos a ver en lo que hayas rescatado. 3 episodios políticos rescataste este año. Sí, me quedo con tu criterio de que es mi mirada del año. Un año que pasaron muchísimas cosas. Que no me voy a meter en los temas judiciales porque es un territorio exclusivo del señor Néstor Expósito y que también me excluyo la cuestión estrictamente económica, que hay muchos temas pesados. Bien. Hago una especie de podio. Lo que ocurrió con el presupuesto en el Congreso, que está reflejando de alguna manera no solo el Estado Nacional sin presupuesto, sino también, para mí como clave política, es la decisión de la oposición de hacer valer esa mayoría, incluso en condiciones que pueden ser perjudicial hasta para los propios gobiernos vinculados a la oposición, en este caso los gobernadores de Juntos por el Cambio. Bien, no haberle dado presupuesto, entonces para vos, ¿qué es? ¿Número 3? Número 3 en orden, pero también en valores. Bien. Porque también había ocurrido, no de esta manera, pero no es un hecho inédito, si se quiere. La otra novedad o el otro dato importante, puesto para número 2. Hay que leerlo mucho para lo que viene, porque ocurrió en el mundo y se expresó en la Argentina, es la aparición del sector libertario. Un sector que, como lo hemos dicho, lo hemos charlado acá, quizás no tiene tanto que ver con la cantidad de votos, sino con lo que implica en la agenda pública, porque de alguna manera la aparición de algunos actores libertarios, de algunos referentes, de algunos dirigentes, instalan en el debate público cuestiones que hace apenas unos años eran un tabú absolutamente, y entonces de alguna manera ensucian, o por lo menos complican la agenda pública, que es lo que se convierte, si además lo que se conversa, si además muchas veces esos temas terminan corriendo a las propias oposiciones, eso termina teniendo mayor volumen político que la cantidad de diputados que pueden tener los libertarios en el Congreso Nacional, que son 4, y uno puede decir 4 diputados sobre 257 no es del todo relevante, pero en la importancia de la agenda es mucho más relevante desde ese lugar. La irrupción política y posiblemente cuál va a ser el juego político de acá al 2023. Dame un cachito ahí. Hugo, en la Cámara, siempre, una vez que ya estaba instalada la novedad y el suceso,
ver cómo se iban a acomodar estos personajes a la regla de juego del Congreso. ¿Qué viste de Milei, de Spert? La verdad, un papel absolutamente destenido. Es decir, cuando llegaste a la Cámara, pesa la realidad. Vos podés ser libertario y tener mucho discurso para 1 minuto y medio en TN, 2 minutos, 3, sobre todo si no te repreguntan nada. Bueno, dejás una imagen. Yo lo escuché a Milei en el Congreso, sí, y la verdad, creo que ya agotó todo su repertorio y no dijo nada. Me parece que, y en esto tengo otra mirada, creo que lo de los libertarios es una rebeldía de derecha absolutamente funcional a los grandes intereses. Terminan defendiendo lo mismo que la bancada de Cambiemos, terminan levantando la mano para las mismas cosas. Pablo. No, me quedo con ese tema. Hoy Spert hizo toda una campaña contra la votación de bienes personales, planteando una rebeldía fiscal. Un hecho bastante inédito viniendo desde un diputado cuando fue el Congreso que votó esa misma ley. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué me parece que es relevante lo de los libertarios como actor político? Por las discusiones que instalan. Después, evidentemente, es cierto, tuvieron votos solo en Capital Federal, una elección importante en Provincia de Buenos Aires, pero después parecen tener mucho más ruido y más influencia en la agenda que los votos o que la cantidad de legisladores que tienen. Déjame decirte que en términos económicos es realmente impresionante el impacto que tienen en la discusión respecto de los temas, ¿no? que se discuten, y la agenda. Tienen una serie de eslóganes que te complican también toda la gestión de la política económica, te corren mucho la cancha. Yo coincido con que a nivel de opinión pública tienen mucha relevancia, por lo menos en términos económicos la tiene. Vamos al puesto número 1. Y el puesto número 1 sí, ocurrió el 12 de septiembre, la elección PASO. Creo que por varios elementos tiene que ver. Primero, porque había una especie de clima general de que la elección la iba a ganar el Frente de Todos. De alguna manera también, como uno puede decir, que se habían roto algunos mitos respecto a que el peronismo unido ganaba sí o sí la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso no ocurrió, pero además tuvo efectos posteriores. Recordamos esa semana muy dura para el Frente de Todos, la renuncia de parte del gabinete, la carta de Cristina Fernández de Kirchner, algunos sectores del oficialismo proponiéndole a Alberto Fernández que rompa de alguna manera su relación política con la vicepresidenta. Y lo que vino después, que de alguna manera fue también un cambio de gabinete y una reacción o un cambio de estrategias y de tácticas dentro del oficialismo. Después de todo ese ruido se produjo el otro fenómeno que tuvo que ver con esa particularidad, la elección mejorada en la provincia de Buenos Aires, que generó aquel paso de comedia de que el Frente de Todos perdió, pero lo acusaban, pero festejaba una derrota por haber achicado las diferencias, y ese enojo bastante curioso que generó en Juntos por el Cambio. ¿Por qué digo que es relevante? Porque eso también no solo marcó un escenario particular para el año puntual, impactó sobre el Congreso. Yasky sabe perfectamente la situación en diputados y senadores, ahora con minorías o con números muy justos, pero además define el escenario hacia adelante, porque naturalmente cambia de alguna manera la pole position respecto a lo que va a ocurrir en la carrera electoral hacia el 2023. Cierro con un detalle más, y tiene que ver que esa elección, aunque paradójicamente Juntos por el Cambio la ganó y después la ratificó con menos diferencia en noviembre, generó también una especie de conmoción dentro del espacio opositor, donde, contrariamente a lo que uno imaginaba, recrudecieron las internas, un fenómeno que se sigue viendo casi permanentemente, que se vio en el Congreso y que en los últimos días traspasó la frontera del Congreso Nacional, porque llegó con una votación en la provincia de Buenos Aires y con una votación ayer, que en algún momento la contaremos, en la provincia de Córdoba, donde hubo alianzas cruzadas y enfrentamientos y disputas entre los propios actores de Juntos por el Cambio. Voy a coincidir con Pablo Ibáñez en que ese fue el hito político del año. Nos quedan 30 segundos, Hugo. No te voy a decir si se resolvió, digamos, todas esas diferencias. ¿Sentís que se condujeron bien las diferencias que aparecieron después de las PASO? Yo creo que sí, que en el caso del Frente de Todos estamos mejor que, por ejemplo, antes de las PASO,
Y creo que en el caso de la oposición se produjo un hecho que, bueno, que es extraño, pero que creo que tiene su explicación, porque se tratan de sectores donde se juntan por intereses muy fuertes. Es decir, uno dice siempre la derrota dispersa. En este caso, el triunfo lo dispersó. Hoy tenemos 10 subbloques en la oposición. Esto le da una inestabilidad muy grande a la oposición, pero también a nuestros debates y a la resolución de los debates en el Congreso. Gracias, Hugo, por haber venido. Gracias. Bueno, buen año. Igualmente, Hugo. Nos estamos despidiendo. Último programa del año, el próximo lunes. Ya va a estar Lucila Trujillo y hacemos cambiazo. Recuerden que comenzamos horario de verano de Desiguales, 8 de la noche. Y, por supuesto, no paramos. Lunes a jueves, ¿sí? Descansamos los domingos. Además, se vienen los festivales en la televisión pública. Va a estar muy linda la programación de la noche en la televisión pública. Un breve deseo respecto del próximo año. Seamos más solidarios y solidarias. Y me parece que eso nos va a guiar muy bien en todo lo que viene. Y Sergio Saba promete y cumple, che. Así que ahora parece que vamos a tener, no solamente nosotros aquí en el programa de este lado, todo, la muchachada, vamos a poder hacer un pequeño brindis y desearnos un muy lindo año. Así que el lunes, 8 de la noche, ya con Lu, que le va a traer de vuelta los colores a este programa, seguimos haciendo Desiguales. Pasen muy bien, feliz año.